Yo supe de sus historias a través de una entrevista o un reportaje que hizo Cumberbatch. O sea, ayúdala a usted. La verdad, nosotros nos encontrábamos en las calles del mercado de Abasto, como le llaman muchos habitantes de calle, indigentes, piedreros. Hay muchas personas que nos criticaban, nos señalaban, nos menospreciaban, nos juzgaban y pensaron que íbamos a morir. Cuando me mudo para Colón, allá fue que fue mi pérdida. Poco a poco empecé a consumir. Tenía una pareja, preferí yo consumir porque sentí que a él le gustaban las mujeres que consumían. Quedé sin trabajo y allí es que donde como que no me importa la vida, pues. Y empecé a dejar a mi hija sola en la casa y me iba a consumir. Y me quedaba yo en las calles de Chorrera. Prefería estar donde me agarraba la noche, ya no quería venir para la casa. Yo era muy maleanta, muy adementada. Incluso metía droga en las cárceles. Nunca me cogieron. Porque siento que Dios tenía un propósito y tiene un propósito conmigo. Flow La Música llega gracias a... ¿Qué sopa, mi gente? Bienvenidos todos a una nueva edición de Podcast Urbano Favorito. ¡Barto! Hoy tenemos una de esas historias que a mí en lo personal me encanta. Totalmente. Yo sé que a la gente le va a encantar también, así que aprovechen sus cinturones. Son historias reales. Sí, historias reales. de vida que nos trae la vida, para la redundancia, porque son experiencias y cosas que a todos nos puede pasar. Y obviamente esto va a ser un momento gratificante para todos, nuestra audiencia, para escuchar el testimonio de cómo empezaron, cómo salieron y cómo están aquí. Y quiero darle gracias a los patrocinadores, a Cerveza Panamá, y obviamente mándalo a crujir con el Wow Deal de KFC, $3.99 de lunes a viernes. Así que yo necesito que la gente en su casa se levante y por favor le dé un aplauso a Chantal Rivera y José Rivera. ¡Woo! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todavía ¿Cómo siguen están? nerviosos? La señora Chantal sí está súper nerviosa, la señora Chantal. Ellos tienen como 4 horas con nosotros. Sí, aproximadamente. Aproximadamente, y todavía están nerviosos. Pero no, mentira. Este tipo de entrevista, como dije anteriormente, a mí me encanta. Porque dejan un mensaje y sobre todo es una valentía. Claro. Venir, contar esos testimonios. Y ya ustedes nos han dicho que les gustan las personas reales. Reales. De carne y hueso. Y esta historia es muy, pero muy, muy bonita. Y yo quiero empezar con la señora Chantal. Ya no se me ponga tan nerviosa. Mira cómo me mira. Sí, exacto. ¿Cómo? ¿Qué me va a preguntar, Barto? No. Primero que nada, ¿cómo se siente? ¿Nerviosa? Está nerviosa, no se preocupe. Está un poquito nerviosa. ¿Por qué está nerviosa? Es que no sé qué me va a preguntar. No se preocupe. Tranquilo. Usted habla bien porque usted habla duro. Lo mismo que nosotros hablamos en antes, vamos a conversar normal, sin ningún tipo como le dije, ningún tipo de preguntas en orden. Vamos a conversar de usted, su vida, dónde nació, dónde creció, cómo fue su infancia. Yo voy a poner a la gente en contexto, si ustedes me permiten. Yo supe de sus historias a través de una entrevista o un reportaje que hizo Cumberbatch. Jermaine Cumberbatch, que le mandamos saludos a Jermaine. Tiene que estar, ¿eh? Ya aquí te comprometieron fuera de cámara, pero después te digo, hermano, tranquilo. Ya te comprometieron. Tiene que venir. Bueno, en ese reportaje, él fue a un barrio donde había muchas personas indigentes a raíz del consumo de drogas. Correcto. Salieron en ese reportaje diciendo que obviamente extrañaban a su familia, algunos no sabían del paradero de los mismos, de cómo se sufre en este mundo y de lo olvidado que estaba. Correcto. Allí sobresalió un personaje que es el personaje de Chantal. Recuerdo que ella estaba súper delgadita. Los lentes de Hello Kitty. Con su lentecito de Hello Kitty. De sirena. De sirena. Sí, era de sirena, no era de Hello Kitty. Y la energía que ella proyectaba
era una energía bonita, una energía limpia, a pesar de estar en los mundos de las drogas. Luego de eso, ella aparece en una boda, en plena pandemia, y se casa. Entonces, sale de este mundo de las drogas, que no es fácil. Y yo le dije a los muchachos, incluyendo a Alex, esto es una historia que hay que contarla. Totalmente. Entonces, estamos aquí para que usted nos cuente todo ese proceso tan bonito que ustedes pasaron. Es más, don José, ayúdala a usted. Sí, buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que pueden conectarse y ver esta entrevista. Gracias a ustedes por habernos invitado a que Panamá siga viendo el poder de Dios manifiesto. Bueno, la verdad nosotros nos encontrábamos, para el que no sabe, en las calles del mercado de Abasto, en La Chorrera. Éramos personas, como le llaman muchos, habitantes de calle, indigentes, piedreros. En su momento también nos lo gritaron, nos lo dijeron, esos piedreros ya vienen, pero bueno, hoy podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y bueno, quisiera que mi esposa tome ese ánimo de conversar un poco de nuestra historia. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias por la invitación. Eso, un aplauso. La mujer cogió fuerza. Bueno, yo cuando doy testimonio, yo siempre lo digo con el versículo, el libro 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero hoy, en esta entrevista, yo me enfoco mucho en el versículo que dice: de los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar al sabio y al entendido. Amén. Porque en medio de que yo me encontraba en esa situación, hay muchas personas que nos criticaban, nos señalaban, nos menospreciaban, nos juzgaban y pensaron que íbamos a morir de esa manera, como unos vil y menospreciados piedreros como éramos. Yo soy de aquí, de Río Abajo. Viví en Calle Cuarta, viví en La Bocatón, vengo de las Dos Palmeras también. Pero cuando yo viví aquí, nada de eso, mi infancia. Cuando me mudo para Colón, allá fue mi pérdida, me perdí allá en Colón. Después me vine para acá, estaba allá trabajando y todo lo demás. Antes de sacar la casa en Chorrera, trabajé en Lotus, en una empresa de limpieza, en una empresa privada. También en otra empresa privada de limpieza, gestiones y contratas, en Calle 50 también trabajaba. Y por medio de esa oportunidad que me dan en ese trabajo, fue que me animé para sacar una casa nueva en la barriada Los Guayacanes. Y cuando saco la casa me fui allá, pero poco a poco empecé a consumir. Empecé por cocaína, porque tenía una pareja que quería mucho en ese tiempo y me era infiel, y por medio de esa pareja preferí yo consumir, porque sentí que a él le gustaban las mujeres que consumían y él también consumía. Eso es recaída, porque anteriormente también estaba en Tinchali 2 veces, fui encargada de las mujeres en Tinchali, en Malambo, en Santana. Y cuando estuve con esa persona, recaí, pero solo en la cocaína, y nunca pensé que iba a volver a tocar la piedra. Quedé sin trabajo, y allí es que donde como que no me importa la vida, pues. Y empecé a dejar a mi hija sola en la casa y me iba a consumir. La abuela de mi hija la vino a buscar, que vive en Colón, la vino a buscar, se la llevó y me dejó todo más fácil, porque ella no tenía que ver por ella ni por nadie, y me quedaba yo en las calles de Chorrera consumiendo, y ya no venía para la casa, prefería estar donde me agarraba la noche, ya no quería venir para la casa. Cuando mi esposo hoy en día fue allá a la casa porque se escondía de muchachos, vio la carta que decía desalojo, lloré y todo lo demás, porque me dolió que me iban a quitar la casa, pero no hice nada para recuperarla. Oh. Claro, claro. ¿A qué edad fue que, porque mencionaba a Chantal que fue en Colón donde empezó a consumir? ¿A qué edad, o no consumir, sino que se perdió un poco
el norte que usted tenía? ¿Qué edad fue que se mudó a Colón? Yo me mudé a los 18, 19 años, pero como a los 27 que tuve a la niña, a la última, ya estaba con la barriga, ya consumía. ¿Y consumía solamente piedra estando viviendo en Colón? Sí. Ok, ahí es donde se regresa a la ciudad capital. Lo que pasa es que yo era, porque ya no me considero así, muy maleanta, muy adementada. Yo vivía en Colón y yo hacía lo que me daba la gana, no tenía familia, no tenía nadie que estaba viéndola. Y no me importaba lo que yo hacía. Incluso metía droga en las cárceles, nunca he ido presa, nunca me cogieron, porque siento que Dios tenía un propósito y tiene un propósito conmigo, que es este tiempo que Dios preparó para mí en lo especial. En lo personal, me hicieron requisa, yo tenía un bulto de marihuana dentro de mi parte, y cuando me dicen, yo sé que tú tienes algo, yo no tengo nada, que no sé qué, y me hicieron de todo, ponte así, ponte así, que tú tienes, que no sé qué, pero yo estaba fría, así es que nunca demostré que yo tenía algo encima. Y cuando pude dar esa droga, los pelados me decían que Capital en Custody, ay, la Capital triunfó, que no sé qué, yo sí, pero ese tiro no va más, porque yo sabía de que Dios me estaba guardando en ese tiempo y si yo abusaba de la misericordia de Dios, algo más podía pasar. Correcto. Eso pasó en el lazo que yo estaba viviendo en Colón. Ajá, cuando ya me clausuran la entrada a Custody, allí más me perdí porque yo vivía de eso. Usted vivía, o sea, su ingreso monetario era entrar, meter droga a la cárcel. Entonces yo en Colón caminé las 16 calles, todas las avenidas que habían, independientemente que yo tenía problemas calles con calle o barrio con barrio allá, barrio norte y barrio sur y esas cosas. Yo, como era capitalina, yo no sé qué ellos están peleando, yo caminaba todas las calles normal, como si nada. Claro. Y yo metía en droga Custody en diferentes pabellones que no se llevaban. Me puse caliente. Ok. Pabellones que no se llevaban, yo llevaba porque para mí ese era mi trabajo. Uh-huh. Yo nunca pensé que yo iba a llegar a donde estoy ahora, porque como yo no me había graduado ni nada de eso, yo decía que esa era la vida que me tocaba, pues. Ok. Y eso fue antes o después de perder la casa. Antes. Mucho antes. Mucho antes. Porque cuando yo perdí la casa, ya yo me vine de Colón, vine para Panamá, vivía en Monte Oscuro y acá entonces me dan la oportunidad de trabajar en la empresa de limpieza. Y me llama poderosamente la atención porque usted va a Colón, tiene este ingreso, digamos, ilícito, regresa a la capital y consigue un trabajo lícito. O sea, usted de una situación incómoda o una situación peligrosa que es ingresar droga a la cárcel, consigue un trabajo que le da la facilidad de encontrar una casa, de sacar su casa. Bueno, eso no fue tampoco tan pronto, porque hubieron varias situaciones, aparte de Custody, ¿a dónde yo no metí? Yo metí en Renacer, yo metí en La Joya, en La Joyita, en la cárcel de mujeres. Wow. Y después consiguió el trabajo. Eso era su modo de vida. Sí, ese era mi. Pero entonces me puse como muy caliente porque yo llevaba todos los días, pero en diferentes. Sí, o sea, no le prestaba atención a eso. No. Porque yo la jugaba, dije, yo le llevo súper. Uh-huh. Cuando me decían que llevara la droga, yo lo llevaba así, pero yo decía, tienes que dame un súper para llevar, para disimular. Para disimular, correcto. Ajá. Claro. Okay. Yo creo que también, agregándome a la inquietud que tiene Alex, es que usted pasa todas estas vicisitudes de meter drogas en estos centros y todo lo demás, pero consigue un trabajo. Es que mi vida estaba en peligro. Okay. Porque sentí de que ya me querían presa, pues. Claro. Pero en el momento... A mí me sapearon en Custody. Pero en el momento que usted consigue ese trabajo, digamos, lícito, digno,
no piensa Y tú sabes que ya en abandonar todo lo demás y ya concentrarse en eso. Sí, yo abandoné ya todo lo demás, me concentré en eso, solamente en mi trabajo. Pero me enamoré de un muchacho de Río Abajo. Ok. Y allí fue que lo amaba mucho, decía yo, pues, que lo amaba tanto que hasta bala le iba a dar con su misma pistola y todas esas cosas. ¿Cómo? Esos amores. Eso es tóxico. Esos son amores Ay, yo era tóxicos, de bien, verdad. bien, súper pasada en tóxica. Salía con la propia Porque pistola yo, de él. O sea, yo sabía dónde él la encaletaba. Y él no me llegó a la casa. Ay, Y peligro. yo le agarré la pistola. Y después el hijo la estaba buscando, no la encontraba. Entonces, ellos se llamaban, pero no me decían nada a mí. Y yo me hacía la que no sabía nada. Pero él no quería llegar porque ya él se imaginaba Que estaba yo listo. la tenía. Estaba listo para la foto. Él sabía que se venía el tanterro. Usted mencionó al principio de la entrevista y lo dijo, que prácticamente cayó en esto de las drogas por un hombre, ¿no? Por un caballero. Bueno, que es del caballero que estamos hablando. pero antes de eso, también cuando yo vivía en la Bocatón, también caí por un hombre. O sea, que mis caídas siempre han sido por una, o sea, como que me deprimía, sufría de depresión, ya en el nombre de Jesús ya yo no sufro de eso. Amén. Y por medio de mucho amor, yo daba todo por el todo y no recibía lo mismo, entonces empezaba a consumir. Sí, eso es lo que estoy más o menos entendiendo, de que de repente usted se sentía sola, sufría de depresión. Correcto. Tal vez no lo aceptaba o no lo reconocía. Encontraba refugio en lo que usted Supuestamente. creía que era el Que amor. era el amor. Y eran personas que no eran lo mejor para usted. Es correcto. Y ahí, wow, y eso es algo que de repente muchas personas están pasando por Sí, eso. claro que tal, sí. vez, Correcto. tal vez en otra perspectiva. En mayor o menor grado, correcto. Exacto, pero sienten de que la persona con quien está, No son recíprocas con el amor. o ellos lo dan todo y no reciben y nada. no a cambio. reciben nada. Y hasta si la persona no es de bien, pueden caer en Pues caer en estas esa misma situaciones. situación, correcto. Y lo digo porque de repente muchas personas dicen que, pero ¿por qué tú vas a caer? Tú tienes que tener criterio propio. Y fuerza de voluntad. O debe tener fuerza de voluntad, pero a veces uno está tan deprimido Y mente débil. Y mira lo que mente usted, débil. y lo que usted comentaba también al inicio, que el caballero que asumimos que es el mismo que se estaba hablando, que se enamoró de Río Abajo, usted volvió a empezar a consumir cocaína porque él la engañaba a usted y usted decía que Con él le una persona gustaba, que estaba con él le eso. gustaba mujeres que consumieran cocaína, así que yo voy a consumir cocaína porque le gusta eso, imagínense. Y es definitivamente para las personas que nos están viendo un poco de amor propio, que es siempre muy importante, y temor a Cristo. Sí, claro que sí. Totalmente. ¿Por qué ahora que usted, o bueno, ahora que usted ya salió de todo ese mundo y quizás se ve en una reflejada en eso y analiza todo lo que pasó en aquel entonces, usted ya dice abiertamente, sabes que yo estaba deprimida, lo reconozco. ¿Qué más usted sentía que le faltaba? Me sentía sola, pero en un vacío que ni siquiera el hombre podía llenar en ese momento. Porque ahora yo puedo decir de que nunca he estado sola. Y eso de que me sentía sola porque quería como el hombre que estuviera siempre allí conmigo, ya yo no siento eso. Exacto. Ya me siento mejor. Creo que porque lo que realmente me faltaba era el amor de Cristo en mi vida. Amén. No, y como dice Alex, ese amor propio también, Claro. ¿no? Sí. De quererse uno mismo y decía, y yo, tú estás en eso, yo no tengo por qué estar en eso. Es correcto. Totalmente. Imagínense, en ese momento ya usted tenía a una de las baby. A mis 3. Ya tenía Ya los tenía tres. los 3. Sí, ya ¿Qué tenía. edad tenía cuando sacó la casa? Yo, Ajá, usted. como 30, 30 años. por ahí. No. 35, 36 años. 36 años cuando sacó la casa. Ella- Gracias al trabajo honrado que tuvo. Y entonces este muchacho que conoció en Río Abajo se mudó con usted. No, porque él no me quería. Ok. Yo me di cuenta que él no me quería. Traté de ayudarlo y él no me quería y bueno, ¿qué iba a hacer? Pero en medio de ¿Y eso- usted estaba conviviendo con el papá de los niños? No. No. Ok. O sea, ningún tipo de Mis 3 hijos son de 3 hombres diferentes. ok.
Y ellos en ningún momento se hicieron responsables de los... Sí, de los sí, ellos ¿Sí? tuvieron, sí. Uno de ellos nunca le dijo como que, hey, no es mi problema, pero veo que andas en malos pasos. El o de nunca la se dieron baby, cuenta. el de la baby sí se dio cuenta y sí pero él se la pasaba más preso que afuera. Ah. Ok. Que bueno, en realidad, por lo que veo, toda su vida fue rodeada de ese mundo. Sí. Ya eso se le hacía normal. Desde niña imagínate. que vivía en las Dos Palmeras. Ya para mí yo pensé que yo siempre iba a trabajar o limpiando casa de familia o vendiendo droga. Porque no me había graduado. Estaba en ese círculo de vender droga y esas cosas. Y yo nunca pensé que podría tener un trabajo digno. Ujú. ¿A qué edad usted se sale de la escuela? Cuando estaba en 16 años, que estaba embarazada de la más grande que mañana cumple 30 años. Ay, ay, ay. Ah. Felicidades, saludos. Felicidades. Feliz cumpleaños. Con 16 años usted se sale totalmente de la escuela. Entonces estaba que... Estaba en tercer año, Tercer pero no me año. gradué. Ok. O sea, terminé y ya. Dejó eso así. Dejé eso así. Ok. Entonces, volviendo a cuando saca la casa en Chorrera, nos comenta que volvió a consumir cocaína y ahí prefería estar en la calle. Porque ya había tocado la piedra nuevamente. Ya había consumido piedra. Ya anteriormente, que fue cuando estuve en Teen Challenge 2 veces. Ok. Eso es lo que me comentaba fuera de cámara, que su madre la lleva 2 veces obligada a Teen Challenge. Y las 2 veces fui encargada de Malambo en Santana, donde estaba, ya no están allí. Ok. Y la fue piedra... fue su mamá que la llevó. Mi mamá, las 2 veces, sí. Pero Está bien, entonces en la esta... mamá de uno son la mamá de uno. ¿No? En esta vez mi mamá oraba nada más, sin ser una fiel creyente en Dios, porque ella no es evangélica, solamente le cree a Dios a su manera. Claro. Pero en esta vuelta fue algo más conectado, porque yo tomo la decisión, digo yo, pues, que Dios fue el que puso el sentir como el hacer a mi vida. Amén. Para yo ir a un centro. A un centro. Que Sí. eso es muy bonito, que ahora lo vamos a tocar un poquito más adelante. La primera vez que usted empieza a consumir la piedra, ¿por qué fue? ¿Por qué empieza a consumir piedra? Yo sentía que mi mamá, ni siquiera mi mamá me quería, mi papá no me quería. Mi papá consumía droga, hoy en día es difunto. Pero mi mamá siempre ha sido una mujer luchadora, trabajadora, Amén. tratando de criarnos a nosotros con los mejores principios, pero eso fue una decisión que yo misma tomé. ¿Y usted misma tomó? Ok. Y cuando estaba en esto de las drogas, ya no está comentando de que se sentía triste y todo lo demás, pero cuando consumía la droga, la hacía sentir diferente. Eso siento yo que es algo que uno se crea. Porque, ¿cómo te explico? Eso uno se crea como que eso es lo mejor, que eso es lo que para uno está high, como el que fuma marihuana. Yo fumé marihuana por mucho tiempo y me sentía como high, no sé cómo explicarte. Pero entonces cuando fumo marihuana empiezo con algo más fuerte porque ya no le hallo el sentido a esa, y allí fue que me involucro entonces en la piedra. Y ahora en este momento yo digo que prefiero no probarla porque uno no sabe qué puede pasar. Claro. Porque, chuleta, lo peor es probar aunque sea un pedacito, porque uno se queda con esa sensación y uno quiere más y más y más. Sí, es una felicidad momentánea. Sí, exacto. Cuando usted pierde todo, que lamentablemente pierde casa, pierde prácticamente a sus hijas y pierde todo, ¿cómo usted hacía para conseguir platita para comprar más drogas? Me prostituía. Mi esposo en varias ocasiones me vio salir de pensiones, me vio entrar en pensiones, afuera me gritaba de todo. Y yo estaba adentro, pues, y cuando salía, ya él se tranquilizaba, yo compartía lo que yo conseguía allá y compartía con él, y ya él se quedaba quieto. Su esposo actual, que es Don José. No sé. Sí, yo mismo. Sí. Si nos permite, vamos entonces a escuchar el testimonio de Don José. Don José, ¿cómo usted se sentía con toda esa situación? Bueno, la verdad, en el momento estaba que explotaba de la rabia que
que quería agarrar al que fuera y hacerle un daño. Pero bueno, y cuando ya ella salía de esos lugares y se acercaba a mí, yo podía estar bravo, pero el adicto o el drogadicto, con el simple hecho de consumir más la sustancia que desea su cuerpo, se la facilitan, olvida todo. Claro. Como que no hubiese pasado nada y bueno, tengo para fumar y tengo para seguir el arranque, como se dice. Pero bueno, ese es la ceguez de la droga. Les cuento un poco de mí. Crecí en un hogar disfuncional, padres separados. Mi papá fue fuerza de defensa el tiempo en Noriega. Me llevaba mucho para el cuartel, veía a las personas consumiendo cocaína, a los soldados consumiendo cocaína, me enseñaba a armar las armas. Y bueno, la cosa es que a la edad de 13 años decido dejar mis escuelas, mis estudios, y tomo un arma del hermano de una madrastra mía. Comienzo mi vida delictiva a los 13 años de edad. Comienzo a consumir cocaína, a fumar marihuana, andar en pandillas en el barrio del Chorrillo, en la multi 15 pisos. En aquel entonces me decían salserín, a mí y a mi hermano. Éramos pandilleros, éramos problemáticos. De ahí, por la situación de las pandillas y esas cuestiones, nuestra tía nos compra una casa en Río Abajo, en la calle 19 de Río Abajo. Llegamos, como éramos sonados del Chorrillo, que no sé qué, ciertas personas se nos acercan y nos dan droga para vender, la llamada piedra. Entonces comencé como un vendedor de piedra, pero para la final quedé siendo un consumidor. Comencé a consumir la piedra, comencé a quedar... La tía me había dado un trabajo en un local que ella tenía. Oh. Sí, tiene todavía. Me había dado la oportunidad de ser despachador en aquel lugar, pero al consumir droga perdí el trabajo. Yo mismo renuncié porque yo quería ahora seguir consumiendo y hasta que quedé en un punto que quedé en la calle. Para ese tiempo se reciclaba el hierro, todavía se recicla, pero en ese tiempo yo buscaba hierro inclusive hasta en los ríos, en las zanjas, en los charcos. En todos lados. Andaba como un loco, como se dice. Aquí en Río Abajo, pues después me fui para La Chorrera. Te cuento un poco de cómo conocí a Chantal. Yo estaba en un ambiente donde habían puro hombre. Y yo le digo a uno de los muchachos, ven acá, tú no conoces ni una mujer, loco. Estoy cansado de estar rodeado de hombres. Con puro manes. Con puro manes, fumando con puro manes. No, hombre, que va, yo voy a ver qué pasa, pues. Y el hombre me dice que él tiene un número de teléfono. Y era de Chantal. Oh. Uh-huh. Bueno, él me da el número, yo llamo a la señorita Chantal, la quedo conociendo, pasó lo que pasó. Ella quedó en su mundo, yo en el mío. Ella se consiguió un amigo, un conocido, porque no eran amigos, y andó con él. Ok. Pero ya después, en el tiempo que transcurrir, yo le digo a Chantal, no te enamores, porque comencé a andar con ella de nuevo. El muchacho estaba preso y yo quedé con Chantal en la calle. Pero usted le decía a ella, a su esposa, o su esposa, ajá, que no se enamorara. Que no se enamorara. Que él fue que quedó enamorado. Sí. Quedó enamoradísimo. Después que quedó enamorado fui yo. E inclusive cuando yo veía a alguien, mi dicho era, no quiero moscas en mi dulce. Ah, oh. No, o sea, que no quería a nadie alrededor de mi negra. Porque, ¿Y cómo era el día a día y qué bonito y que es bien interesante conocer la perspectiva, porque obviamente todo el mundo sabe cómo es una relación, entiende cómo es una relación, digamos, entre comillas, normal de una persona, dos personas que trabajan, un hombre y una mujer que correctamente. trabajan. ¿Cómo es la dinámica de una relación de dos personas que viven en la calle? ¿Cómo era su día a día? Bueno, la verdad es bastante difícil. Como vivíamos cerca de un mercado de abastos, llegaban camiones. Nosotros, bueno, yo descargaba camiones, tenía cualquier dolita.
E inclusive para el tiempo que nosotros estuvimos por allá, sin mencionar nombres, le vendíamos droga a cierta persona y de eso vivíamos. Pues nosotros lo que hacíamos que vendíamos mitad y mitad y la mayor parte de lo de nosotros nos lo consumíamos y de esa manera nosotros sobrevivíamos en la calle. Okay. Y como dice Alex, la calle. Alex dice, ustedes vivían en la calle, pero vivir en la calle tiene un contexto muy amplio. Donde dormían, donde hacían sus necesidades. Correctamente. Al principio teníamos un lugar. Al principio de todo el asunto, mientras que vendíamos droga, pagábamos que si el cuarto, que solamente nos cobraban $2 por estar ahí. Tenía un tío que consumía droga, que hoy día es difunto. Lastimosamente, la droga hizo que se muriera, pues. Tenía una casa inmensa. Él alquilaba, a nosotros nos alquilaba el cuarto, que le diéramos algo, pues, para él andar en su cosa. Ajá. Y nos dejaba hasta ahí. La casa era una casa amplia, grande, bonita. Nosotros nada más teníamos el colchón, que ahí fue donde por primera vez estuve con Chantal. Y bueno, después de ahí, que ya pasó el tiempo, se murió el tío. Tenía un primo que nos echó de la casa, que no nos quería ver ahí porque nosotros consumíamos droga, que no sé qué, que esto, que lo otro. Conseguimos otro lugar donde nos alquilaban los cuartos a $2 por día. No, antes de eso teníamos al lado del mercado sí, casas improvisadas. correctamente. Había en la entrevista que hizo Germain, correcto, que salieron, habían bastantes personas que tenían búnkeres, casas improvisadas con pedazos de palo, pedazos de lona, y vivíamos ahí en ese espacio que hoy día está cercado. Y bueno, en ese lugar fue donde Germain vio a Chantal, porque la atracción de todo no fui yo, fue mi esposa hoy día. Dice, Germain estaba haciendo una casa en la Doradilla. No, sí, por allá. En la Doradilla, ajá. Y entonces él pasó por ahí por la autopista, dice que la vio a ella, y cuando él la vio a ella, nos cuenta él a nosotros, dice que él sintió algo como que él tenía que hablar con ella, porque había algo que le hizo que ir para donde ella, pues. Y a todo esto, ella la entrevistan y todo lo demás que ella todos saben. Y ella, cuando le dicen a ella que ella va para un salón de belleza y todo lo demás, ella dice algo que jamás se me va a olvidar, de que para donde ella va, ella quiere que yo vaya, le dice a Germain. Ese fue el reencuentro. Antes del reencuentro con sus hijas, ajá, que ella iba para el salón de belleza, que ya llegó ese momento de la decisión de salir de las calles o seguir en las calles. claro. Ese día ella dice, para donde yo voy, yo quiero que él vaya, independientemente de que ella tuvo con muchas personas, aparte de estar conmigo. En ese momento estábamos juntos. Epa. Y ella me atrajo a su bendición. Amén. Si yo digo que ella me atrajo a su bendición, porque ella dijo, si ella no le hubiera dicho a Germain, para donde yo voy, yo quiero que él vaya, quizás yo todavía estuviera en la calle. Wow, qué bonito. Qué bonito. Y la pregunta es, señora Chantal, ¿por qué le dijo eso a Germain Cumberbatch? Porque yo lo quería a él. Y yo quería que él fuera para donde yo. Todavía ni siquiera sabía que yo iba a un centro ni nada. Solamente estaba aceptando en ese momento ir para el salón de belleza, porque sin yo saber iba a haber un reencuentro que era el reencuentro con mis hijas. Cuando voy para el salón de belleza, allá me arrebaté y le dije que yo me quería ir a consumir, que ellos me estaban presionando, que yo no le dije que yo quería cambiar. Y entonces la mamá y Germain estaba allí en la entrevista, en ese momento, el salón de belleza, y oraron por mí y me dijo de que no me preocupara, que aceptara, que arreglarme, que yo iba a tener una visita. ¿Usted no sabía que ese reencuentro iba a ser con sus hijas? No sabía. Wow. O sea, no sabía qué tantas cosas iba a pasar en ese momento. Correcto. ¿Cuánto tiempo tenía que no veía a sus hijas? A mi hija, la grande, sí la veía porque ella en varias ocasiones fue a buscarme. Y yo le decía de que no me iba. Y me daba algo y se iba. Y en un momento le dije de que yo no me iba porque a mí me gustaba
me gustaba eso, pues. Claro. Le partí el corazón, no me lo mostró en el momento, pero después ahora en que nosotros conversamos tanto, me dice de que me destrozaste, pero no te lo demostré. Y todo obró para bien, todo fue un propósito. Volviendo un poco atrás a la parte de la entrevista, que como dice su esposo, que todo el mundo conoce, donde Jermaine no solo la entrevista a usted, sino entrevista a otras personas, varias personas que estaban en condición de indigencia en la calle. ¿Qué pasó después de la entrevista? O sea, porque lo que llama poderosamente la atención es que usted, eso que el señor José dice que Jermaine vio, usted vio esa luz. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se contactaron con ustedes para poder tratar de ayudarla? No solo a usted, sino a su esposo. ¿Y por qué no otras personas que vivían ahí cerca de usted? Porque él estaba... Yo no sé qué él sintió, porque no sé lo que él sintió, pero siento que él también tiene una como conexión con Dios, porque Amén. lo que él hace, Dios respalda todo lo que él hace. Claro. Entonces, él, no te puedo decir qué sintió, pero sí te puedo decir de que cuando estaba en el cuarto de alquiler, que pagábamos $2 por día, llegó una muchacha que también consume, y vengan, tienen que ir conmigo porque Jermaine lo está ahí buscando, el de la televisión. Yo dije, pero no, tienen que ir conmigo, pero yo no sé si es que a ella le ofrecieron algo pero ella quería sacarnos de ahí. Incluso ella nos dio droga y todo para despertarnos porque estábamos durmiendo. Wow. Para despertar y poder ir para allá. Entonces, en ese momento fue que yo le digo a él, para donde yo voy, yo quiero que mi pareja vaya. Ese fue cuando el reencuentro, que no sabía que era un reencuentro. Sí, Ajá, bueno. porque ellos tenían una actividad en ese lugar, al lado de Keiko, en Chorrera, pero a mí me iban a llevar para un salón de belleza en donde también había una boutique y me iban a poner otra ropa porque obviamente iban mis hijas, no sabía que iba mi ex hijastra también. Sí, que eso fue muy bonito porque su ex hijastra, y ahí fue que yo me enteré de eso, fue la que se comunicó con Jermaine. Correctamente. Para poder que hiciera todo esta obra. Enlace, sí. Mira, Este imagínate enlace. que lo que uno siembra, uno cosecha. Yo, Amén. a pesar de que yo no estaba con el papá de ella hace muchos años, ellos todavía me quieren. Y se Hasta el acordaban. sol de hoy me quieren. Y entonces ella fue la que contactó a Jermaine sin yo saber nada. Porque Qué no, bonito. como no veía televisión, yo no sabía qué magnitud era lo que se había mostrado. Pero sí pude entender un poquito porque el que le vendíamos droga ya no me quería ya. Ya porque salimos en la televisión, le íbamos a marcar su punta, que no sé qué, y ya no podía yo llegar allá. Por ese motivo era que yo no quería salir en las cámaras, que no quería salir en la televisión, porque la persona a cual nosotros le servíamos, le trabajábamos, que decía que nosotros le íbamos a calentar el área porque salíamos en la televisión. Exacto. Y como ya ella había salido en la televisión, a mí tampoco me quería por allá. Pero Dios cerró esa puerta de maldición. Amén. Para abrir una puerta de bendición. Así. O sea Así que mismo. ya Dios te ve acá. Que no los quiera más allá porque yo voy a hacer algo extraordinario en ellos. Y muy curioso y muy bonito, porque nuevamente hablábamos fuera de cámara. Anteriormente usted nos contaba que su mamá la llevó 2 veces a Teen Challenge, y en esta ocasión obligada, y en esta ocasión usted fue voluntariamente a recluirse. Bueno, te sigo contando del día del reencuentro. Pasa el porque reencuentro. No, por eso mismo. Te salta la cosa. No, por ahí, Está por ahí contando mismo. la cosa No, buena. por ahí mismo va, por ahí mismo va. Que ella cuente su Por eso su mismo, orden. por ahí mismo va, eso Él quiere mismo. venir para atrás, para adelante. No, por eso mismo va ahí. Oye, cita. Pasó es que ella le escuchó todo. Sí, Eso es lo que pasa. ahí Es que va. por eso. Ahí va, Por eso. tranquilo. Aprovechó que usted no estaba para Sí. investigarme aquí. Yo pensé que me estaba grabando. Y ya él quiere venir. No, pero por ahí va, tranquilo, papi. Desarrolla. Bueno, Hola. sí, entonces No le hagas cuando caso. termina el reencuentro con mis hijas y todo lo demás, y el show y todo, yo le digo a Jermaine que me dé algo, que yo quiero mi último arranque. Entonces él dice, no tengo mucho, pero bueno, te voy a dar algo. Pero yo pensando que nos iban a tener que buscar nuevamente para ir para el campamento. Por ahí mismo cerca del mercado hay un campamento, que fue el primer lugar que fuimos. Nosotros tuvimos el último arranque, estábamos por ahí, nos fuimos a la casa a dormir, a seguir consumiendo y a dormir. Y cuando está como las 3:00 y 4, tenemos que parar, no tenemos que irnos. Nos arreglamos, nos bañamos, hicimos la maleta y nos fuimos para el campamento solos.
voluntariamente. Cuando llegamos allá, entonces el encargado del lugar estaba poniendo 2 trabas. No, ustedes no pueden entrar, hay que esperar al pastor. Y él se estaba ya arrebatando. Yo le dije, no te arrebates, con calma, porque de que entramos, entramos. Y así, gracias a Dios, llegamos al lugar. Bueno, la verdad, estuvimos en 3 lugares diferentes porque no fue nada fácil nuestra restauración. El día que nosotros decidimos salir de las calles, le dijimos a Germán que si no había un centro en el cual nosotros pudiéramos estar juntos, porque queríamos estar juntos, donde nos llevaran queríamos estar juntos. Él dijo, no se preocupen por eso, que si no hay, yo hago algo para que ustedes sigan su restauración juntos. Y así fue, nos llevaron, nosotros llegamos primeramente al taller del maestro, independientemente que nos fuimos con Germán o con alguien para que le dijera al pastor. Nosotros le dijimos al pastor, nosotros queremos estar juntos, y el pastor accedió y nos dejó estar juntos. Después de un tiempo, Germán nos fue, nosotros primero fuimos al Cojo del Darién, un lugar tremendo. Hay que pasar 8 ríos para llegar a ese lugar. 8 ríos. 8 cruces de ríos. O sea, el carro pasa por 8 ríos para Carro llegar grande, al Cojo del carro Darién. chiquito no. Wow. Hay un río que es playa río, mar río, que cuando el mar está arriba se llena y no puede cruzar carro. Bueno, allá nosotros estuvimos, nos trataron de lo más bien. Allá pasamos diciembre. Allá nos recibieron con lazos de amor. Allá no hay televisión, allá no nos conocían como... ¿Y ustedes se fueron voluntariamente, don José? El pastor de donde estábamos en primer lugar abrió un campamento en el Cojo del Darién porque ya él conocía a las personas de allá y nos mandaron a nosotros como punta de lanza. Los primeros que tuvimos allá fue Chantal y yo y otro compañero que se llama Ricardo, estuvo con nosotros allá, pero el día que nos sacaron de allá, el compañero se dio de baja él mismo, pues se fue para otro lugar y no siguió su proceso. De allí nosotros quedamos en la casa de Germán por un lapso de tiempo. Él nos iba a tener unos días, una semana, no sabemos cuánto tiempo, en la casa de él. Mucha gente le decían a él, ¿cómo tú vas a tener a esos piedreros en tu casa? Wow, con esa palabra. Correctamente, porque él nos los ha dicho. La gente me decían a mí que cómo yo iba a tener esos piedreros en mi casa, que si le robaban, porque nosotros, su esposa y él se iban a trabajar y Chantal y yo quedábamos, nada más teníamos 1 mes, 2 meses de haber salido de la calle. Wow. Y Germán, con todo y eso, independientemente de que éramos personas que vivíamos en las calles, nos abrió las puertas de su casa, y no solamente las puertas de su casa, sino de su corazón, de su esposa, de su familia, y no importando lo que la familia o amigos le dijeran de nosotros, sino importándole lo que Dios decía de nosotros. Wow. Sí, tremendo. Entonces estuvimos ahí por cierto tiempo, pero yo tuve un accidente en un carro de un pariente de él, que me mandó su mandado, y yo por pifiar carro ajeno o manejar carro sin tener licencia ni nada, sufro un accidente que quedo por 3 días inconsciente en el hospital, fracturado todo mi lado izquierdo, que el doctor decía que ya yo no iba a poder correr, no iba a poder caminar bien, que eso siempre me iba a doler, pero Dios dijo otra cosa. Aquí estoy, gracias a Dios, amén, de pie y avanzando. Y bueno, la cosa es que en medio de eso, yo estoy en muleta, pero Chantal y yo estamos cómodos. Si hubiéramos sido otras personas, le decimos, bueno, tranquilo, nosotros nos quedamos aquí normal. Pero nosotros queríamos terminar nuestro proceso. El proceso en Dios nunca acaba hasta que Cristo venga, pero en el centro de rehabilitación hay un tiempo estipulado para rehabilitarse, restaurarse. Nosotros le decimos a él, bueno, llévanos para el lugar que nos iba a llevar, el lago, porque él nos habló de un lago. Allá fuimos al lago Arahuela. En ese entonces se llamaba el Campamento del Renuevo. Hoy se llama Cambiando Vidas, que está administrado por Germán en esta ocasión. Allá hice terapia en el lago
y volví a caminar. Gracias a Dios. Pero hubo situaciones que a mi esposa no le gustaban de aquel campamento. Había un encargado que nos las tenía a velar. Y ella decide, no, nos vamos de aquí. Segundo campamento, vamos para el tercero. Estuvimos en 3 campamentos diferentes, terminamos en la mano de Dios. Nosotros nos hacíamos una pregunta de que qué sería de nosotros, para dónde vamos a volver a las calles, o dónde vamos a vivir, de qué vamos a vivir. Y el men solamente nos decía, pídanle a Dios. Pero él nos cuenta ahora de que mientras que nosotros estábamos allá orando, alabando y glorificando a Dios, puertas se le estaban abriendo. Chantal había perdido su casa, como ustedes ya les contó. Esa misma casa, Dios nos las devuelve. Nos dan empleo en el municipio de La Chorrera. A ella le habían dado trabajo en el extra, pero por motivo de que le querían cambiar los turnos de noche y ella sentía que iba a estar vulnerable en los turnos nocturnos, ella renuncia a su trabajo en el extra y después de cierto tiempo de haber salido de allá de la mano de Dios, que nos casaron, que nos dieron los trabajos, que nos dieron la casa, después de cierto tiempo, lastimosamente, no es fácil, muchachos, salir del mundo de las drogas. Mi esposa se ha mantenido al 100 firme, pero yo no. Yo en ocasiones metí la pata. Le doy gracias a Dios por la esposa que tengo, que si no hubiera sido por ella, quizás no estaría ni siquiera aquí en esta entrevista. Ella ha sido mi soporte, ha sido mi ayuda, como dice la Biblia, mi ayuda idónea. Ha sido la que me ha sostenido, aparte de Dios, claro que Dios es su fortaleza, mi refugio, pero es una mujer que lo ha dado todo para que nosotros no volvamos atrás. Amén. Ella dijo y contó de que por hombres ella había ido a consumir droga, pero ya ella superó esa etapa, gracias a Dios, de su vida. ¿Saben por qué? Porque ahora que yo le estoy contando que en ocasiones yo metí la pata, ella no. Ella se mantuvo firme. Ve acá, ¿cómo tú vas? ¿Qué esto? Tú eres una persona importante, tú eres un testimonio del Señor. Pero las personas que salen de las drogas no es cualquiera que va a parar firme como Chantal. Claro. Yo reconozco que mi esposa ha sido mucho más fuerte que yo, porque he metido la pata, pero gracias a Dios estamos de pie, echando hacia adelante. Antes nosotros andábamos mucho en bicicleta. Sí, andábamos en bicicleta, ella tenía su panga, yo tenía la mía y en eso nos movíamos a vender y cuando íbamos para la casa de ella, un tramo bien largo que si ustedes supieran desde el mercado Abasto hasta la casa de ella había que tirar bicicleta. Había que tirar pata. Rantan bastante buco pocotón. Y nos íbamos en la bicicleta y estas cosas. Pero hoy Dios nos ha bendecido de una manera especial. Y es un testimonio, disculpa que te interrumpa, sí. Es un testimonio muy hermoso cómo su esposa ha sido de soporte. Y cuando usted comentó lo que le había pasado en relaciones anteriores, vi su relación y me puse a pensar, usted es el soporte de su esposo, sin saber el testimonio que acaba de dar su esposo, fue el soporte de su esposo cuando usted hubiera querido tener soporte de otras parejas. Y tú sabes que tú no tienes que consumir como yo. Usted fue esa ayuda idónea para él. Claro. Para él. Yo no voy a consumir como tú. Tú tienes que venir para acá. Tú eres testimonio y eres una mejor persona y eres nueva criatura en Cristo. Qué bonito. Y eso a mí me ha ayudado a seguir porque, como lo dije antes, si no hubiera sido por Dios primeramente y por la mujer que Dios me ha dado, quizás no estuviera ni siquiera en este lugar. A mí me gustaría saber, en estos centros que ustedes tuvieron, ¿cuál es el proceso para salir de la drogadicción? ¿Por qué tienen que pasar? ¿Los aíslan? ¿O cómo hacen para poder superar esa ansiedad que le producen las drogas? Bueno, Dios. Porque cuando yo estaba en el primer centro, a mí me entró ansiedad. Pero una ansiedad como rara y extraña en mi cuerpo. Y yo le decía a él, pero estoy como, no sé,
como tenía un movimiento extraño y yo no sé qué me pasa. Y él me decía, tienes ansiedad, vamos a orar. Y así ha sido todo. No me ponía a orar y a pedirle a Dios que se llevara toda mi ansiedad y todas esas cosas. Y allí poco a poco. Hasta el sol de hoy, a mí me da ganas de consumir. Me ha venido esa gana de consumir porque eso nunca va a desaparecer. Claro. El cuerpo pide, la carne pide. Pero yo digo, chuleta, haber alcanzado todo, llegar hasta donde yo estoy, para perderlo por un momento como ni de placer. O sea, efímero, se va muy rápido. No puedo. No vale la pena. Y yo le pido a Dios a mi manera. Dios me escucha, no sé qué él hace, pero se me va. No, amén. Yo quería decirle que, bueno, le decía antes de la entrevista de que yo me sentía bien orgulloso sin conocerlos a ustedes. Total. Porque hay personas que, por ejemplo, quieren bajar de peso y se hace muy complicado. Ahora imagínense salir de la drogadicción. Y ustedes lo lograron, así que para mí ustedes son unos superhéroes aquí. Sí, totalmente. Yo estoy anonadado, si ven, ni siquiera he hablado mucho porque para mí ustedes son superhéroes. Imagínense que en el momento superhéroes. de que él se me había recaído, yo lo buscaba y de meterme allá, aunque sea con plata o sin plata, llegaba allá y yo sé que podía darme esas ganas. O en un momento también me daban esa ganas. Sí, porque usted se estaba exponiendo también. Sí, porque iba yo sola. La primera vez que yo fui a buscarlo, yo estaba conversando con una hermana en Cristo que conocí en Tinchali y hoy en día tenemos buena relación de hermandad en Cristo. Y ella me dice, no me cierre, yo te voy a acompañar. Ella vive en Boca del Toro, en Isla Colón. Y ella con el teléfono me dijo, no me cierres la llamada. Y de ahí yo, hasta donde yo fui con él, ella ahí, ¿lo viste? Yo, no, hermana. Bueno, ya, terminaste. Yo, sí, ya me voy. No me cierres. Cuando tú llegas a la casa, entonces puedes cerrar. Y ahí ella me acompañaba. Marta. Y me sentía... Marta, saluda a Marta hasta Isla Colón. Me sentí Bendiciones. bien, me sentí contenta porque en ese momento difícil siempre hubo alguien. Lo pudo superar. Claro. No, y usted lo pudo superar. Sí, claro. Dice que mucha gente no cree en ángeles, pero yo considero de que Sí, claro. esas son las personas que pone Dios. Dios, a los personas ángeles que idóneas, nos sí, ayudan. claro. Por eso también Dios usó y puso a Germán en nuestro camino. Sí, Claro. Totalmente. Porque la verdad es que ese hombre nunca lo había conocido, ni veía televisión, ni lo conocía en televisión. Y él me dio un abrazo que para mí hasta hoy ha marcado ese abrazo que él me dio. Definitivamente aquí tenemos que hacer una pausa porque lo que es Jermaine Cumberbatch, con todos los testimonios que yo he escuchado, lo que él hace no es por estar en la televisión y estar en taquilla. Lo que él hace es real. Es cambio real, es Corazón. cambiando Cambio vidas. real y Claro, claro. merece Corazón. todo nuestro respeto y te mandamos un fuerte abrazo nuevamente. Y una invitación. Y una invitación. Pero lo pude encontrar luego, obviamente lo pude encontrar, pero Sí. ¿cuándo fue que lo encontró? ¿En qué Creo condición que lo fue que encontró? llegó a la casa porque en ocasiones que ha pasado eso, si no lo encuentro, él llega a la casa. Claro, ¿no? Ya después que se le pasa o que sabe, reconoce que tengo que volver a la casa nuevamente. Él No, y llega. no es caerse, es levantarse. Es más y él lo complicado. reconoce y él hace lo imposible. Mira, esto lo que él está haciendo aquí, muy poco él lo ha hecho. Porque me apeno después de que mucha gente me ve como un testimonio de Claro. que Chuleta parece mentira, pero se cayó. Y es la realidad, es algo que no se puede ocultar, porque dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta de él, este alcanzará misericordia. Amén. Pero el que no confiesa y oculta su pecado no va a avanzar. No va a avanzar. Se va a quedar estancado. Entonces es necesario que nosotros soltemos esa carga para que Dios nos ayude a seguir adelante. Y es lo que estoy haciendo, reconociendo públicamente de que sí, pasó, pero de que Dios no deja postrado al caído, Amén. sino que lo levanta, y dice la Biblia que lo levanta con mayor poder. Amén. Y Así aquí mismo estamos es. de pies para avanzar. Y no solamente eso, mira, que Dios nos ha sacado de las calles y en medio de todas las cosas, de todas las situaciones, Dios nos ha dado la facultad
para ayudar a otras personas. Amén. Exacto. Nosotros, una vez al mes, mami, repartimos comidas en las calles de Chorrera. Lo hemos hecho en las calles de Ancón, del distrito de Ancón. En Cabo Verde. En Cabo Caledonia. Verde, Caledonia. Porque les cuento cómo nació esa idea. En una ocasión, la hija de ella comienza a estudiar técnico de enfermería en una universidad. Ella me dice, José, vamos a llevar comida para vender, que no sé qué. Bueno, vamos. Resulta ser que nada más vendemos una comida. ¿Y qué vamos a hacer con tanta comida? Yo, Chantal, ella me pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo le digo, mami, si Dios no quiso que vendiéramos esto es porque Él quiere que nosotros se la regalemos a esas personas que están en las calles. Y desde ese día, nosotros una vez al mes, muchas veces con nuestros recursos, con parte de nuestros recursos y con muchos donadores que también nos llaman, ven acá, tengo esto, tengo lo otro, para que le cocinen a las personas y colaborar con ustedes para que puedan seguir esta obra. No vamos personalmente, pero sabemos que estamos haciendo algo bueno. Y desde entonces nosotros una vez al mes nos organizamos con un grupo de personas, le cocinamos. Bueno, como les contaba antes andábamos en bicicleta, pues Dios nos ha bendecido. Este es nuestro segundo carro que tenemos, gracias a Dios, por el amor que Dios nos ha tenido a nosotros. Y pienso yo también que por las obras que nosotros estamos haciendo, Dios nos recompensa. Dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. El que le da al pobre, dice la Biblia que a Dios le presta. Dios no es deudor de nadie. Así que ahí tenemos nuestro segundo automóvil y con eso es que nosotros vamos. Muchas veces nos llaman personas, más a mi esposa, de personas que están en situaciones, que quieren cambiar, que quieren ir por un centro. Y ella me dice, y bueno, vamos a buscarla en el carro. Y para eso Dios nos dio ese automóvil, para que nosotros sigamos sirviendo a la obra del Señor. Y es eso, pues seguimos avanzando. Y no solamente eso, sino que estamos hablándole a las personas en las calles. No solamente le damos un plato de comida, sino le decimos el poder que tiene Dios para transformar su vida, sino de que ellos deben de tomar una decisión. Porque ellos en algún momento estuvieron con nosotros en las calles, fumaban con nosotros en las calles, y ahora ellos nos ven llevándoles comida a ellos, diciéndoles Cristo te ama, que hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia. Y muchas de esas personas han tomado la decisión de salir de las calles, como también hay muchas que todavía se han quedado. Y bueno, es eso, seguimos avanzando independientemente de que yo en algún momento me haya caído. Dios no me dejó postrado. Aquí estoy para glorificar su nombre. No, yo creo que lo que ustedes hacen es muy bonito. Totalmente. Y Dios le ha regalado a usted uno de los, valga la redundancia, los regalos más grandes, que es una esposa. Claro. Una esposa idónea, que eso es... una aguja, un pajar. Búsquelo, eso es un significado muy grande. Dios no se equivoca. El que encuentra esposa ha encontrado uno de los regalos más grandes que se pueda encontrar. Y es sumamente hermoso eso que le ha pasado a usted. Totalmente. A usted también. Porque ustedes se complementan, como dice Alex. Sí. Cuando usted lo necesitaba, él estaba, y viceversa. Y le dio una palabra de poder cuando le dijo a Jermaine, donde yo voy, sí, yo quiero que no, es que ellos se complementan. Y hay muchas personas que viven en riquezas materiales y no tienen lo que ustedes tienen. Ustedes encontraron el amor en una situación sumamente complicada. Ustedes tienen que hacer una novela. Sí, es una cosa, y yo necesito que la gente de repente que nos ve entienda el poder del amor. O sea, que tú contrastes el amor donde personas ven, y disculpen la palabra que voy a utilizar, ven basura. O sea, ustedes encontraron el amor donde no hay amor. Donde no había nada. No había nada. No, Alex, y amor real, genuino. Genuino, porque ella se prostituía, ¿verdad? Usted lo sabía. Usted lo sabía, usted la perdonó, ella lo levantó a usted cuando lo necesitaba. Claro. Usted la apoyó. Eso es amor real. Eso no hay excusa. No, para nada. Y hablando de eso, uno de los testimonios muy bonitos que ustedes tienen fue, mientras ustedes estaban en su proceso, ustedes se casaron.
En plena pandemia. En plena pandemia. Y tuvieron un montón de apoyo y patrocinadores. Yo vi la boda. Cuéntenos un poco de eso. Sí, mami. Bueno, la verdad... ella se emociona. Sí. Nosotros, la verdad, no esperábamos tal acción. Nos dijeron, sí, los vamos a casar. No sabíamos fecha, ni día, ni nada. Primero nos casaron por los civiles. Y no, que vamos a hacer un mandado. Íbamos para una sesión de fotos. Supuestamente. Sigue. Íbamos para una sesión de fotos el 9 de octubre del 2021. Ella está clarita con todas las fechas. Claro. Íbamos, dije, pero es cuando mujer, pasamos la rampa para ir para el tribunal electoral, ahí arranqué en llanto. Ahí empecé a ayudar. ¡Ay, me van a casar! Pero Yermel no era el que estaba en el carro. Yermel ya estaba en el tribunal electoral. ¡Me van a casar! ¡Me van a casar! Me sentí como chuleta, como si fuera una niña. Claro, pues. total. Porque como no me habían dicho nada, yo estoy emocionada. Pero cuando me están peinando, a mí me dijeron como que algo me sapearon la gente allá. Y después la madrina que nos casó, que fue la madrina de matrimonio civil, dije, no, como que le hizo una seña, pero todavía yo estaba como ingenua que de verdad iba a ser el matrimonio civil. Y cuando veo al tipazo... Está allá el pollo. Me tenían bien chaneado con mi saco azul. Y cuando vi a mi padrino, lo arranqué a abrazar y a llorar. Y, ay, ¿por qué no me dijiste que no sé qué? Bueno, porque él era pura sorpresa. Así se mueve, él no decía nada. Jermaine Cumberbatch. Él no decía nada. Cuando uno menos espera, ahí está el venía la sorpresa. Y bueno, esa fue nuestra boda por lo civil en el Tribunal Electoral de allá de Panamá. Cuando fue el matrimonio de la iglesia, también ya sabíamos que nos íbamos a casar, pero en el matrimonio civil le decíamos, ¿y dónde vamos a vivir? Ajá. Ay, no conseguí nada para ustedes. Ajá, no y decía nosotros, así. bueno, ¿para qué nos casaron? Sí, mejor queríamos, preferíamos que nos dijeran a dónde íbamos a vivir, no tanto que nos casaran. Que nos casaran, pues. exacto. Entonces, pero ¿por qué nos casaron si no tenemos dónde vivir? No tenemos dónde ir. Dije, órenle a Dios, yo no sé. Entonces mi esposo dice, mi papá tiene un terreno que pueda. Dije, bueno, hablen con él para ver, pero ya él sabía todo, qué malo era. Pero, oye, nos hacía sufrir. Claro. Fue el momento del matrimonio. A mí me quería dar algo porque veo el papá, cosas como novela. Sí, fue una novela. Y de ver tantas flores y tantas cosas. Y era pandemia, nada más pudo ir una hija de él y una hija mía. Y no pudieron ir más nadie. Y la del dulce. Y chuzo, eso fue algo extraordinario. Y cuando llegó, estaba la pantalla, que llegaron los saludos, nos saludaron de la mano de Dios. Nos saludaron en Senafrón, nos saludaron el alcalde en ese tiempo, que era Tomás Velázquez, nos saludó, pero al él saludó con el trabajo que le estaba dando a mi esposo. Después también el extra me saludó y con la noticia de que me estaban dando el empleo. Sí. Y me acuerdo que Yermaine dice, Chantal, ¿cuál es tu súper favorito? Y yo digo, el extra, porque no fue algo planeado. Fue natural, fue... Sí, porque el extra, yo siempre decía a mi padrino, ¿dónde tú vas? Vamos para el extra. Y todavía sigue siendo el extra. Todavía sigue siendo el extra. Oye, y entonces, bueno, cuando muestran de que el extra me dio trabajo y cuando muestran de que la caja de ahorro te quiere mandar un saludo, y dice, y me lo logramos, Chantal. Ahí arranqué en llanto porque no podía creerlo. Después de perder la casa y que me la devolvieran, claro. Eso fue Dios. Tremendo. Porque cuando Yermaine tocó esa puerta, a él le dijeron que no. Y él dijo, yo soñé que le daban la llave, y ellos lo vieron como loco. Le contaban antes a Ale detrás de la cámara. Lo vieron como loco porque es difícil una persona no creyente creerle a alguien que está viendo un sueño o que vio Dios, una visión de que Dios le ha mostrado, como lo ven como que ¿qué le pasa a este? Está como loco. Ya la perdió, no se puede hacer nada. Y cuando yo tengo que regresar, y él se fue triste y él volvió porque él soñó que él me llevaba la llave de la casa. Y para que se diera. Y era su misma casa. La misma. Es que hay muchas personas que todavía no creen
lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Sí, claro. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ni de repente ni uno mismo sabe lo que uno tiene, pero Dios penetra, Dios sabe. Y entonces Dios sabía que esta iba a ser la última vez mía, mi vencida ya, esta era. Y chuleta, de ver de cómo yo era anteriormente a cómo yo estoy ahora y cómo estoy evolucionando, porque no sé, todo no queda allí. Ay, si yo, ¿cuándo voy a terminar de conversar con ustedes? No. Cuenta, fluya, hermana. Yo yo dejé el trabajo como mi esposo le dijo, porque tenía mucho turno de noche y yo me sentía en peligro, porque a donde yo trabajaba, enfrente de donde yo trabajaba, yo antes me arrancaba y yo decía, no puedo seguir aquí. Dejé el trabajo, le dije, Germain, te quiero mucho, estoy muy agradecida con el trabajo que me diste, pero no puedo. Bueno, tú sabrás. Y yo dejé el trabajo, me quedé 3 meses sin trabajo. Mi esposo en su caída perdió el trabajo en el municipio y a mí me dan el trabajo que le correspondía a él. Me lo dan. Vacante, se la dieron a ella y hasta el sol de hoy está ahí todavía. Me lo dan. Entonces, Wow. eso es Dios. Amén, así El es. trabajo que usted tenía se lo dieron a ella. O sea, la oportunidad de empleo se la dieron a porque ella. él ya había caído en droga en varias ocasiones y lo botan. Claro. El alcalde me dice, Entonces, ya le dio muchas oportunidades. Te vas. Te vas. Entonces Germain habló para ver si me podían poner allí y dice como aseadora, gloria a Dios, porque yo en el extra era aseadora. Okay. Yo me fui como aseadora. Entonces el alcalde en ese tiempo, que era Tomás Velázquez, él vio en mí y yo le hice la petición de querer trabajar con habitantes de calle, porque había una oficina que se llama Seguridad Ciudadana y esa persona, la jefa de allí, me quería usar como para llevarme a hacer censo y esas cosas, pero yo no estaba en esa oficina, yo era aseadora. Entonces hablé con Tomás Velázquez, me dijo, está bien, me parece bien que estés allá adentro, sé que lo vas a hacer bien. Cuando yo entré a esa oficina, yo no sabía ni prender una computadora. Todo eso era nuevo. Si yo cuando terminé la escuela era materia de mecanografía, usaba la máquina de escribir. Entonces entro a esa oficina, yo lloraba, porque después de estar en la calle y ya voy a empezar a tratar con personas, yo lloraba, porque era lo que yo quería hacer. Perdón. Y cuando estuve allí, fui evolucionando hasta cuando me dicen que me ponen enfrente de habitantes de calle, de un programa que tenía de habitantes de calle, en donde yo rescataba personas de las calles, llevaba cursos, llevaba jornada de vacunación o en jornada de sedulación en los campamentos. Trabajaba con las personas en la calle y dentro de los campamentos. Wow. Cuando yo digo, estoy en una oficina, ¿qué hago? No terminé mi 3er año, tengo que meterme a la escuela. Allí me metí a la escuela, no sabía cómo lo iba a pagar, pero yo dije, yo quiero terminar, vamos a ver qué pasa. Y me tiré ahí, me fui a la Instituto Laboral San Francisco de Paula. Me dieron una beca para terminar 4º, 5º y 6º. Y chuleta, ha sido tan bonito todo que el año pasado me gradué de 6º año. No sé si vieron Sí, correcto, totalmente. Y entonces todavía no llegaba a la graduación, pero ya yo estaba imaginándome que yo quería mi sesión de fotos abajo del puente. Para mí eso fue algo wow, cuando yo le di al muchacho que me lo hizo, que es Roberto Zambrano, el camarógrafo de mi padrino, él me dijo, ¿en serio? Yo mismo soy, yo de verdad, que yo como que me emociono mucho, pues. Y me vas a llorar, Sí, ella. Como que me emocionó mucho. Y cuando él me dijo, dale, eso va. Y cuando yo le dije, yo no sabía que en las graduaciones ellos te dan la toga y uno tiene que entregarla. Y yo dije, ay, yo la tengo que entregar. Ay, yo quiero hacer una sesión de fotos abajo del puente con la toga. Ah, no se preocupe, me la trae después. Ay, yo me sentí contenta y chuleta, me sentí pretty. Y cuando hicimos ese cosa,
casa allá abajo del puente, recordando cómo yo estaba allá abajo del puente, cuando lavábamos allí, cogía esa agua para bañarme, esa agua sucia debajo de un puente. O sea, la sesión de fotos era una sesión de fotos, pero allí nos trasladamos de cuando estábamos en ese lugar. Claro. Y eso fue algo, wow, algo impresionante. Y yo dije que yo no podía quedarme solamente con un sexto año. Yo dije, yo tengo que ir para la universidad. Ahora yo tengo un reto muy grande, que en estos días me sentía hasta frustrada. Estoy en la UMESI, estoy cogiendo licenciatura de psicología general. Y me siento frustrada porque no es que yo sepa mucha tecnología. Estoy como los pininos apenas empezando a conocer ciertas cosas, pero me sentí frustrada porque tenía que entregar una tarea. Los compañeros me ayudaron a subir la tarea, porque lo que más no sé muy bien es la plataforma. Claro. Ayer sí me enseñaron a usarla mi compañera Onela, que de la universidad, y me siento ahora bien, pero siento que este es un reto más grande de los otros que yo he tenido, porque de salir de la calle, hay muchos que salen de la calle, pero de ir hasta una universidad, no soy la única, pero sí sé que soy una de las pocas. Ahora, le hago yo una pregunta, mirándola hacia los ojos. ¿Aún sigue pensando de que usted no entiende por qué sus hijas se sienten tan orgullosas de usted? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo usted me va a decir que usted no entiende eso? Como que eso sí es como no. Dígame usted. No, si yo estoy no. aquí, yo quiero llorar y yo estoy emocionado. Es que no entiendo cómo se sienten orgullosos. Ellos se sienten orgullosos, sí. Pero al ella decirme a mí que yo soy la mejor madre del mundo, o sea, no es que yo me sienta menospreciada, pero tanto así como que no. Bueno, permiso. Yo pienso más bien de que al ver ella, como tú dices, tanto cambio, tanto esfuerzo, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado, todo lo que Dios está haciendo y hasta qué nivel has llegado, ella, Chuleta. Esa es mi mamá. ¿Cómo Claro. no? Yo siento que eso es lo que ella, Chuleta, verdaderamente, mamá, yo estoy muy orgullosa de ti. Y tiene todo el mérito para decírtelo. Totalmente. Chantal. Claro No, y que definitivamente, como usted acaba también de decir, hay muchas personas que han salido de la calle, pero también hay que pensar cuántas personas salen de la calle y ayudan a otras personas de la calle. Cuántas personas salen de la calle y terminan sus estudios. Cuántas personas de la calle salen de la calle y van a la universidad. Cuántas personas tienen el discernimiento, que están en la calle, tienen el discernimiento de entender. Y tú sabes que este trabajo de noche me va a afectar porque puedo volver a caer en el flagelo de la drogadicción. Entonces, nosotros, y va a sonar un poco, o sea, voy a extrapolarlo muy grandemente, pero no nos conocíamos hasta ahora, pero son ustedes como una madre para nosotros, y yo me siento orgulloso de usted por el testimonio que nos está dando, porque si hay amor en Cristo y hay amor propio, se puede, definitivamente. Claro que sí. Se puede. Se puede. Imagínate que mi hijo es el más seco y mi hijo me abraza, me dice que se siente orgulloso. Chuleta. No, pero ahora yo entiendo por qué don José se enamoró de usted, porque cuando usted habla con esa pasión Y esa calidez. es como si fuera una niña. Sí. Ay, es un sí. amor de persona, o sea, es como dice Ale, o sea, nos acabamos de conocer, ustedes la están conociendo a ella, pero tú puedes sentir la vibra Sí, de una claro. persona. Y la como le vibra decía, de ella es genuina. es como le decía, hay un video en el TikTok de la señora Chantal, imitación. que la primera vez que va al Causeway, y ella cómo se emociona la primera vez que va al Causeway con 46 años, que yo que ¡ay, qué hermosa! Una cosa tan linda, porque o sea, con 46 años uno diría, bueno, yo le decía fuera de cámara, el Causeway está aquí mismo, uno tiene la oportunidad de estar en el Causeway en cualquier momento. Ella me comentaba, hey, es que cuando tú estás en la calle, eso no son cosas que tú vas a ver todos los días. Y con 46 años, la primera vez que va al Causeway, Primera vez con ¿cómo se 46 emocionó? Yo siempre digo que creo que nunca lo he dicho en cámara, pero nosotros creemos que tenemos problemas Epa. hasta que cerramos los ojos y pensamos que alguien más tiene mucho más problemas que nosotros. Totalmente. Y Claro. empezamos a valorar más las cosas. Cosas sencillas. Hay que valorar lo que tenemos. Lo que tenemos en mano hay que valorar. Y eso no queda allí, muchachos. Quiero decirle que estoy creando una fundación
la Fundación Internacional Amor al Prójimo. Oye, Me una falta- mujer. Su fundación. Mi fundación, Wow, en qué la bien. cual yo soy la presidenta. Wow. Puse a mi padrino de vicepresidente porque siempre quiero trabajar con él de la mano. Tiene que ¿Y llamarnos. Tener, y dónde va? Para la tenemos que entrevista, colaborar. para la Sí, inauguración. primero totalmente. Dios. ¿Dónde lo va a abrir? No una fundación, es una fundación sin fines de lucros. Ok. No es un centro de rehabilitación. Ok. Hay veces pensamos que los centros de rehabilitación es fundación, no. Sí. Es una fundación sin fines de lucro en donde vamos a recaudar donaciones para ayudar a para la- poder donar Correctamente. a los campamentos y a las personas que lo necesitan. Pero ya está creada. Estoy en Está en eso. eso, el proceso. Ya me falta poco para salir la personería jurídica. Wow, qué Bueno, me bonito. avisa porque la primera donación que ustedes van a recibir es Gloria de a Flow La Dios. Música. ¡Oh, gloria! Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué bueno! Me avisa. Oye, Bueno, qué bonito compartir con ustedes. Sí, tremendo. De verdad que también lo admiro mucho a usted por tener la valentía y decir, De "Hey, confesar. me he caído, pero me he levantado". Y ¿sabe qué? Ahora tiene un reto más importante. Claro. Porque ahora lo están viendo mucho más personas. Sí, sí. Y mucho sí. más personas No lo van puedo a ir más ver para como atrás, ejemplo. jamás. Sí, claro. Y cuidado porque Por la ejemplo, manera que exacto. usted habla, Muy elocuente. muy elocuente, tremenda dicción tiene usted. Totalmente. Yo lo veo como un pastor. Sí. ¿Viste? Gloria a Dios. Yo lo veo a usted como un pastor. No eres el primero ni el último que me lo dice. Me gusta, me llama la atención anunciar el evangelio porque es lo que me ha sacado de la oscuridad. Dice que el evangelio no es religión, sino que es el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Jesucristo, que transforma nuestras vidas. Amén. 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 No, de verdad, es una entrevista. Yo, sin temor a equivocarme, en la entrevista que más me ha movido. Totalmente. Más me ha movido porque, como usted dice, he visto luz en la oscuridad. En la oscuridad. Claro. Ustedes encontraron el amor en la oscuridad. En estos tiempos que la gente anda en tanta vanidad, ustedes se encontraron Donde no había nada. donde no había nada. Y Donde no había nada, Partiendo encontraron desde el amor. ahí, ya su historia es extraordinaria. Extraordinaria. Así que no se rindan. Sigan adelante. Van a haber momentos difíciles porque así es la vida. Pero con Dios todo se puede. Amén. Gracias, Con de Dios verdad, todo es lo va a posible. por acompañar compartir siempre. con nosotros, de verdad que sí. Muchas Y a usted, porque gracias. ya para la bajada ya se relajó. Ya se relajó. Pero me di cuenta de algo. En la Usted, ayuda. en la ayuda. En la Usted ayuda. No, sí, empieza. claro. Bueno, ya. Pero exacto. hay una parte de la historia que no le hemos contado. A ver. ¿Cuál? El señor Omar Ahumada, en sus tiempos, que fue director de pasaportes y esas cuestiones, nos regalaron pasaporte. Hemos tenido la oportunidad de viajar a testificar del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El primer viaje era para Guatemala. Estuve a punto de cruzar para el avión, pero tenía una restricción de salida del país por mi vida pasada. Exacto. No me dejaron salir del país. Chantal no hablaba, le daba pena. Yo tenía que empujarla. Ella, Dios la procesó, la llevó a Guatemala. Fue sola, allá tuvo. Dice que allá, ¿quién la paraba? Ajá, tenían que quitarle el micrófono porque no paraba de hablar. Pero sí tuvimos la oportunidad de viajar juntos a Colombia. ¿Qué? ¿A qué lado? Cartagena. Cartagena, Colombia, a lo mismo, a seguir anunciando de que hay un Dios que transforma vida. Y bueno, Amén. es eso, gente buena, gente bella que nos están viendo, sigan viendo Flow de la Música, no se lo pierdan porque aparte de su poncherita que ellos hacen, también tienen cosas buenas. Gracias, gracias. Sí, es verdad. Como personas como nosotros deben de invitar. Bueno, ya Germán ya sabe. Sí, tienes una ya me cita aquí dijeron, papá. pendiente. Tenemos que traerte con grúa, te vamos a traer. Pero No, tienes que venir a Flow de la Música. Las entrevistas que más, o los podcasts que más me disfruto son con personas así como ustedes. Claro. Es sumamente interesante compartir con grandes personas que han venido a este programa con historia de éxito. Pero estas historias para Reales. mí son Claro. Éxito real. mucho más exitosas. Procesos, Son se procesos, llaman son procesos. Así que en los cuales muchas gracias. a ustedes, Vamos muchachos. a ustedes. Ya le dije, No, gracias, avíseme totalmente. mi primera donación.
De verdad que ustedes son un amor de persona y que Dios me les siga bendiciendo. Amén. Bendiciones a Testimonio todos. grande. Pronto Muchas tienen que gracias. tener su canal de YouTube. Sí. Claro, Tienen que tener claro. su canal de YouTube. Con Tienen todos que, esos testimonios. tienen Es que que no sé enseñarnos. usar esas cosas. Tienen que enseñarnos a usarlo. Ya Ok. saben. Nosotros Todo se aprende en comprometemos- esta vida. Sí, nos Claro. comprometemos ahí. Busco tutoriales en YouTube de cómo empezar los ¿De canales. verdad? YouTube, sí. Ah, ok. Sí, Totalmente. Así que Pero un muchas aplauso gracias. para ustedes, de verdad. Placer. Dale me gusta. Comparte la entrevista, comenten. Vamos a poner sus canales de Instagram y TikTok acá abajo para que la gente lo vaya y lo siga. Y obviamente si quieren donar, no sé si quieren dejar su número para una donación, ya que hacen donaciones una vez al mes, la comida a la persona en la calle, dejar su número si quieren. 6714-8049 es mi número, por si acaso quieren donar para esta noble causa, una buena causa. Nos encanta ayudar a otros. Claro que sí. Claro que Gracias. sí. Lo vamos a poner Sabiendo ahí. y reconociendo y no olvidándonos de dónde Dios nos sacó. Amén. Ese hombre va a ser pastor. Amén. No, va a ser Gloria a pastor. Dios. No, no. Sí, totalmente. Nos fuimos. Nos vimos. Saludos a Casi Cierro. Casi Cierro. Casi Cierro. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo ¡Chévere! ¿Cómo no al baño? Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este programa son exclusivamente responsabilidad de sus presentadores e invitados. No representan los de la empresa, patrocinador o clientes.